Bueno, hoy vamos a hablar de otra bienaventuranza. Esta va a ser la bienaventuranza número 2. Y saben que las bienaventuranzas son para nosotros los cristianos la forma en que tenemos que vivir. Es como en matemáticas cuando te dan la fórmula, ahí está, encontré el nombre, la fórmula para cómo un cristiano debe vivir. Esas son las bienaventuranzas que nos dejó Jesús. Y vamos a pasar, tengo acá mis machetes en el celu, a Mateo 5:4. Ahí está Mateo. Mateo 5:4. Que dice más o menos 5, ahí está 4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bueno, para comenzar con las preguntas, acá nos gustan las preguntas, ¿cuántos alguna vez lloramos? Creo que muchas veces lloramos, ¿no? Por algún dolor, por algún familiar, por algo que nos pasó, o por algún capricho también, de querer tener algo y no poder tenerlo por cierta situación. Pero hoy nos vamos a basar en algunas cosas que estuve leyendo y hablando con Dios, y quería basarme en las veces que Jesús lloró. ¿Y por qué Jesús lloró? Para que podamos aprender un poco por qué bienaventuranza dice bienaventurados los que lloran. Y bienaventurados vimos que significa bendecidos, doblemente bendecidos, aquellos que lloran, porque serán consolados. Entonces el Señor nos hace un llamado a que lloremos, pero ¿por qué el Señor nos pediría que lloremos? Y acá vamos a ver un poco en Juan 11:33. Vamos de vuelta. Y dice, esto habla sobre Jesús llora ante la tumba de Lázaro, dice. Habiendo dicho esto, llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la persiguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró, dice. Jesús lloró. Este pasaje, hablando de la muerte de Lázaro, Jesús llora, pero ¿saben por qué llora? Porque Él se compadeció de lo que estaba pasando en ese momento. Se compadeció por ver a la gente, por el dolor que tenía. Eso lo estremeció en su espíritu. Eso trajo un tremendo dolor a su corazón y a su persona, a tal punto que lo llevó a derramar lágrimas. Y en ese momento, cuando Jesús se compadece, abre la puerta a que suceda un milagro. Entonces vemos cómo la compasión, nuestros actos de compasión movidos por el Espíritu, generan milagros también. Porque después podemos ver que Lázaro vive. Así que algo muy importante es que las lágrimas de Jesús no fueron por algo que le había acontecido a él. No fueron porque él perdió plata, porque él perdió bienes, sino fueron por absoluta compasión. Y pregunta ahí, ¿cuántas veces nosotros lloramos por compasión hacia nuestro hermano? ¿Cuántas veces somos movidos por compasión cuando vemos la necesidad a nuestro alrededor? Ya sea acá, a nuestra familia que vivimos en comunidad, o a la gente que está afuera. Ya sea al que vemos en la calle o a un compañero de trabajo.
Porque no es necesitado solo el que pide comida o el que no tiene ropa, sino aquel también que no tiene a Cristo. Y aquellos aún que tienen a Cristo también somos necesitados, como vimos la semana pasada, porque necesitamos más de Jesús. Vamos a ir a la segunda vez que Jesús lloró. Dice en Lucas 19, 41, espero, el otro lo leí desde antes, perdón si no le enganchaban la lectura. Lucas 19, acá lo encontré, muy bien. En esta historia, resumiendo un poquito, ahora lo leemos, Jesús se acerca a Jerusalén y va directo al templo. Y ahí pasaron cosas, que ahí vamos a leer. Y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, hablando de Jesús, diciendo, oh, si también tú conocieses, o al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él. Entonces, ¿qué pasó? Jesús va a visitar a su gente, va a visitar a Jerusalén, va al templo y ¿qué se encuentra? Que la gente estaba completamente cegada, que la gente estaba completamente en otros pensamientos, que su corazón no estaba puesto en Dios, su mirada tampoco, sus acciones tampoco, porque en vez de pasar tiempo con Dios, de rendirse ante Dios, lo que hacían eran poner mesas para vender para su propio beneficio. Entonces Jesús llora, ¿por qué? Porque le duele en su corazón ver que la gente no lo puede reconocer, que el que es el Salvador caminaba por en medio de ellos y ellos no les importaba. A ellos ni siquiera les importaba que Jesús pasara por ahí. No les importaba tener al Salvador, al que iba a morir, al que iba a reinar, al que los iba a librar. Entonces, en esto Jesús lloró. Jesús le dolió en su espíritu y en su corazón. Creo que le dio impotencia, enojo, porque la gente no se daba cuenta o no se quería dar cuenta que se estaba perdiendo. Esa fue la segunda cosa por que Jesús lloró. La tercera cosa por que Jesús lloró está en Hebreos 5, 7. Hebreos 5, 7, después de Salmos, antes de Santiago, no, chiste. Hebreos 5, 7, Nuevo Testamento, y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tercera cosa por la que Jesús lloró. Jesús dice que estaba clamando y derramaba lágrimas al que podía librarlo. O sea que él estaba clamando a Dios y estaba llorando. ¿Por qué? Porque estaba cerca de la hora de su muerte. La hora de su muerte venían. Todos los que tenemos a Jesús ya tenemos consolación completa. Hay algo que digo hace un tiempo, que pienso hace un tiempo, hay un abismo, hay un puente, hay un camión, diría mi amigo Moite, entre aquellos que conocen a Jesús y tienen problemas con aquellos que no conocen a Jesús. Porque tener a Jesús y tener problemas no se compara en nada absolutamente a no tener a Jesús, a no haber conocido al Salvador de tu vida, no haber conocido a ese que se dio en la cruz. No se compara en nada, pero a veces sí, los problemas nos sobrepasan.
Y a veces le damos tanto lugar a esos problemas, a estas situaciones, pero déjame decirte que hay un tremendo abismo entre conocer a Jesús y tener problemas y muy difíciles, o tener enfermedades muy difíciles, pero tener a Jesús y no tenerlo. Hay de aquel que no lo tiene. Llorar por tus debilidades y por ser más como Jesús. Algo más que escribía con Jesús es llorar por otros. ¿Pero por qué lloraría por otros? ¿Por qué llegar al punto de llorar por otros? Y el hecho es que cuando uno cada vez se acerca más a Jesús, Jesús está con nosotros todo el tiempo, pero cuando uno decide rendir su corazón día a día, su mente día a día, se entrega en actitudes de devoción día a día, se vuelve más como Jesús. O eso es lo que tiene que pasar. Y lo que pasa es que cuando vos te volvés más como Jesús, comenzás a ver más como Jesús, a pensar, a oír, a amar más como Él también. Un amor más maduro, más perfeccionado. Entonces, ese amor es el que te va a llevar a vos a derramar lágrimas y a dolerte por otros. ¿Cuántas veces en nuestra vida o en nuestro diario vivir estamos tan pendientes a la necesidad de nuestro hermano que nos duele al punto de que nos contrista el corazón, al punto de derramar lágrimas? ¿Cuántas veces vamos ante Dios para pedirle por la necesidad de mi hermano? ¿Cuántas veces vamos ante Dios solo para llorar y pedirle por las naciones? ¿Cuántas veces vamos ante Dios y nos dolió tanto la injusticia que hay en la ciudad? Nos dolió tanto los niños que andan solos, los desamparados, los huérfanos, lo que está pasando en las naciones, que derramamos lágrimas por ese dolor. ¿Cuántas veces nos dolió de esa manera? ¿Y cuántas veces tomamos la acción de rendirnos ante Dios y pedirle una y otra vez por eso? Porque Jesús ama a la gente, por ende ama a las naciones, por ende ama a los niños, ama a los países. Por eso, esa es una cosa por la que vale la pena derramar lágrimas. Estoy tan pendiente a la necesidad de mi hermano y a lo que él está pasando que puedo ponerme en su mismo lugar y dejarme a mí de lado. Una vez una persona dijo que misericordia significa ponerse en la miseria del otro. He amado a tal punto que me puedo poner en el lugar de la miseria de aquel que está tan mal. Pero por eso, si nosotros amamos de esa manera, derramamos lágrimas de esa manera, el Señor va a traer consuelo sobre nuestro corazón, más del que ya lo trajo, y consuelo sobre aquellas personas que están necesitadas de Él. Entonces, doblemente bendecidos, parafraseado, los que aman de tal manera que por ende lloran, los que se duelen de tal manera y por eso lloran. Y la manera de que podamos amar más como Jesús es cada día declarándonos necesitados de Él. Es como si una bienaventuranza fuera pegada de la mano de la otra, ¿no? Están todas relacionadas y son un manual de instrucciones para nuestras vidas. Este no es un mensaje o una palabra para traer culpa, sino es una palabra para que nuestros ojos se puedan abrir
y para que podamos tomar actitudes activas de arrepentimiento y cambio. Porque si el Señor lloró por eso que conmovía su corazón, entonces estas mismas cosas tienen que producirse en nuestro corazón. Porque lo que buscamos a diario, ¿qué es? Parecernos más a Él. Eso es lo que buscamos a diario, ser más como Jesús. Entonces, para nosotros tremendamente difícil poder hacer eso, pero tenemos el Espíritu Santo cada día que nos ayuda a ser más como Él. Y en esta semana, saben que estamos de feriado y se conmemora una fecha, digamos que un poquito especial. No, muy significativa para nosotros, ¿no? Se conmemora muerte y resurrección de aquel que murió en la cruz por nosotros. Entonces, ya casi terminamos, que en este día vos puedas, y a partir de hoy, puedas tomar una actitud activa de arrepentimiento y de cambio. ¿Por qué digo arrepentimiento? Porque si no estamos buscando estas cosas de las que estábamos hablando, entonces un poco nos estamos desviando de lo que el Señor nos llamó a hacer acá en la tierra. Por eso hablo de arrepentimiento. Pero qué privilegiados, ¿no? De poder arrepentir, cambiar de manera. ¿Por qué? Porque un día, hace mucho tiempo, hubo uno, nuestro Señor, que bajó del cielo, se humilló hasta se hizo hombre y se humilló hasta muerte y muerte de cruz. Y hoy recordamos, y todos los días tenemos que recordar, que Él murió y que Él resucitó por nosotros. Y este sacrificio también nos lleva a ser hijos, nos deja entrar en su presencia, nos hace ser amigos de Él, nos hace conocer su corazón y sus secretos y nos lleva hasta poder amar como Él. Y además, una promesa más, que vamos a ser consolados cuando Él vuelva. No tengo mucho más para decir, súper cortito, pero espero que a partir de hoy puedas tomar una actitud distinta, puedas cambiar tu forma de caminar y acordarte de lo que es verdaderamente importante. Que como con Jesús puedas llorar por lo que sí vale la pena. No si no tenés plata, no si estás pasando una situación sentimental difícil, aunque Dios es tan bueno que trae consuelo sobre eso. Pero derramar lágrimas por lo que sí vale la pena derramar lágrimas. ¿Les parece si oramos?